Muy buenas tardes, yo soy Juan Esteban Pérez y hoy les vengo a exponer la evolución de la población. La edad antigua empieza hacia 3000 a.C. con la aparición de la escritura, hasta el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras. Aparecen las primeras civilizaciones empezando por Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Estas poblaciones se van uniendo y desarrollando hasta formar grandes imperios. Los principales acontecimientos fueron: surge y desarrolla la vida urbana, sociedades con estratos sociales, militarismo y continuas guerras entre pueblos, desarrollo y fortalecimiento del comercio. La Edad Media va desde el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, a 1492 con el descubrimiento de América. Se pasa del sistema esclavista al sistema feudal. Empieza a aparecer la vida urbana. En esta época es cuando surge el Imperio Carolingio, que domina casi todo el centro de Europa. Hay abandono de las ciudades a causa de las invasiones bárbaras. Las ciudades quedan totalmente destruidas y la gente se vuelve a una vida un poco más rural. Y hay poco comercio. La iglesia toma más poder, se da la inversión de la imprenta. La edad moderna va desde el año 1492 con el descubrimiento de América hasta el año 1789, cuando estalló la Revolución Francesa. En esta etapa se descubren y se inventan cosas muy importantes, como por ejemplo la imprenta. Se descubre y se conquista América. El comercio tiene un auge muy marcado. En esta época es cuando se da el renacimiento tanto social, cultural, económico, artístico, y las ciudades cobran mucha importancia. Empieza a sugerir la ilustración y por primera vez la religión empieza a perder un poquito de poder. Importancia para centrarse en el hombre, es decir, si antes Dios era el centro del universo, en esta época el hombre empieza a ser el centro del universo. Edad contemporánea va del siglo XIX hasta la actualidad. Es el periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa y la actualidad. Se pasa del sistema republicano, como lo cual es el pueblo el que ahora tendrá poder en lugar de la monarquía, el clero y la aristocracia. Ahora será el pueblo que mediante votación popular decidirá cómo quiere ser gobernado. Los inventos fundamentales para el desarrollo de la humanidad fueron la máquina de vapor, la radio, internet, que todos ellos hacen que junto a la revolución industrial y la tecnológica, la humanidad avance y se instaure lo que hoy en día conocemos como la globalización. Sucesos importantes: Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa y Segunda Guerra Mundial. Causas del crecimiento de la población. Revolución agrícola. La agricultura se desarrolló y significó un suministro de comida constante en el aumento de alrededor del año 1800. Se debe a un crecimiento actividad agrícola y a la aparición de ciudades y pueblos. Revolución industrial. Antes de la revolución industrial, la mayoría del trabajo era hecho por las personas. La revolución industrial cambió la fuente de energía de humanos a combustibles, lo que permitió que se trabajaran más y que se cultivaran más comida. Las personas comenzaron a moverse a las ciudades, en los lugares donde revolución industrial estaba ocurriendo. La población humana comenzó a crecer muy rápido. Primero, se inventó nueva máquina agrícola que aumentó la capacidad de comida que podía ser producida. 2.
Con más comida la gente estaba más saludable y podía vivir más tiempo. 3. Se construyeron los motores a vapor y el ferrocarril. Estas máquinas podían transportar comida más rápido y a mayores distancias, lo que hizo que la escasez de alimentos fuera menos. Cuarto, se mejoró el saneamiento, se cavaron alcantarillas para eliminar los desechos humanos. Esto ayudó a reducir la transmisión de enfermedades. 5. Con mejor comida y menos posibilidades de enfermar, la tasa de mortalidad cayó y la tasa de natalidad se mantuvo elevada por un tiempo. Esto provocó un rápido crecimiento de la población. El más reciente aumento de la población se debía a otro avance en la agricultura, la revolución verde. Estos avances incluyen mejoras en los cultivos al seleccionar ciertos rasgos, géneros. Recientemente se han introducido cultivos generalmente modificados. Incremento del uso de fértiles artificiales y pesticidas. Incremento en el uso de maquinaria agrícola, arado, labrado, fertilización, recolección y transporte. Estas máquinas funcionan con combustible fósiles y no con humanos. Incremento en el acceso del agua. Muchos ríos han sido embalsados. Los pozos aprovechan el agua subterránea de muchos acuíferos. La revolución de la salud. La atención médica ha mejorado a través de los últimos siglos. Las vacunas se desarrollaron para poder prevenir muchas enfermedades. Se descubrieron los antibióticos que pueden curar la mayoría de las infecciones causadas por bacterias. En conjunto, estos dos avances salvaron innumerables vidas. Regiones más pobladas. Una de las grandes ciudades de la antigüedad fue Memphis. Los faraones invirtieron los impuestos de todo el país para la construcción de una gigantesca ciudad que llegó a reunir 35.000 personas. Otra de las ciudades más pobladas de la antigüedad fue Babilonia. La ciudad alcanzó una población de 60.000 habitantes en la actual Irak. Fue la primera ciudad del mundo en superar por primera vez la barrera de los 100.000 habitantes. Lo hizo en 1700 a.C. La población de Roma alcanzó su cenit en el año 100, cuando se estima que 400.000 habitantes vivían en la urbe. El norte de China fue la capital que se convirtió en la ciudad más grande del mundo, bajo el control de la dinastía Sui. Logró alcanzar el 1.000.000 de habitantes. Pekín se convirtió en la capital de la dinastía Ming en 1420, alcanzando una población de 1.100 habitantes en el año 1800. Londres fue la ciudad más grande del mundo entre 1831 y 1925, con la industrialización. La población de Londres creció rápidamente, fue la ciudad más poblada del mundo, hasta que Nueva York la superó en 1925. El número de habitantes de la capital alcanzó un pico de 8.615 habitantes en 1939, inmediatamente antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero grandes cantidades de personas juntas se convirtieron enseguida en una fuente de problemas. Por un lado, el hacinamiento de los habitantes de la ciudad provocó el estallido de varias epidemias de cólera. Por otro, el creciente número de varias epidemias congestionó la circulación por la ciudad, lo que llevó a la creación de la primera red ferroviaria local. Las reformas del trazado urbano, el ferrocarril y el tratamiento de aguas residuales permitieron crecer. Tokio es hoy la ciudad más grande del planeta. En 1965, Tokio se convierte en la ciudad más grande del planeta tras la Segunda Guerra Mundial. La capital japonesa fue reconstruida.
Se predice que en el año 2050 Delhi será la ciudad más poblada del mundo, según las Naciones Unidas. La población de India representará el 19% de la población global en el 2050, mientras que China contará con un 18%. El crecimiento generado por los nuevos nacimientos era compensado con la alta mortandad. Es verdad que las mujeres acostumbraban a tener hijos de tener más hijos de los que tienen en la actualidad, sobre todo por la falta de métodos anticonceptivos. Pero la mortalidad infantil era mucho mayor que en la actualidad. Los grandes avances de la medicina, unidos a la revolución científica de la química moderna, consiguieron que enfermedades que antes eran letales ahora fueran curables. Nos hemos enfrentado a grandes epidemias y enfermedades como la gripe española, pero mucho más llamativos son los avances como la invención de la penicilina o la erradicación de la viruela, una enfermedad en finales del siglo XVIII mataba a un 0.2% de la población cada año. Causas de la mortalidad. Las principales causas son factores biológicos. Quizás sea uno de los factores más importantes a la hora de definir el porqué de las diferentes tasas de mortalidad. El entorno urbano-rural. Con las diferentes costumbres, alimentación y enfermedades típicas, imponen patrones de comportamiento diferentes a la mortalidad. Condiciones higiénicas sanitarias. El desarrollo de servicios médicos, la extensión de medidas higiénicas y sanitarias, el control de epidemias, la deficiente alimentación, inciden de manera importante en las tasas de mortalidad de los países subdesarrollados. Países con mortalidad alta. Los países donde se presenta más mortalidad es África, Magreb, India, Indonesia, Bangladesh. Los países con mortalidad media, países europeos, Japón, Latinoamérica, en algunos países. Y los países con mortalidad baja, Estados Unidos, Canadá y Australia. Hasta aquí va mi exposición. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Gracias.